Bueno, buenos días a todas, a todes. Nos encontramos en el último encuentro, en este conversatorio que vamos a tener con la doctora Diana Mafía, que va a hacer el cierre de este curso, de este noveno curso de actualización que venimos brindando desde el equipo de orientación y articulación comunitaria en problemáticas de riesgo del Centro de Salud número 10. Bueno, en principio agradecerle a la doctora Diana Mafía que nos acompañe y haga este cierre, este broche de oro para nuestro curso. Les comentamos que Diana tiene un largo recorrido, no solo en la formación de profesionales, en la gestión y en el activismo, que actualmente dirige el Observatorio de Género de la Justicia en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es doctora en Filosofía por la UBA, es además directora del programa de actualización en Derechos y Género, así que, y tiene, bueno, ha sido legisladora, ha tenido como una larga carrera. Le damos la bienvenida, le agradecemos este tiempo que va a compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Me encantaría que estuviéramos presencial y pudiéramos tomar una cerveza después y abrazarnos y todas esas cosas que tienen de lindo los encuentros, sobre todo los reencuentros, ¿no? Pero bueno, por lo menos vamos a pensar juntos. Eso es un acercamiento también interesante. Me toca estar en la justicia hace ya más de 10 años y eso, como feminista, por supuesto, me ha hecho pensar cuestiones vinculadas con los derechos de las mujeres, con los derechos de las diversidades, con la imposición de determinado tipo de modelos y cómo eso llega a la justicia y cómo muchas veces constituye barreras en el acceso a la justicia y otras veces también son caminos trazados para que hagamos alianzas y resistencias a esas barreras, para que podamos construir puentes en relación con esas barreras. Quiero decir que uno de esos estereotipos típicos tienen que ver con el lugar que ocupamos las mujeres socialmente, porque es un lugar que está establecido a partir de la modernidad, con un modo del contrato social que ponía a los varones en el espacio público, a las mujeres en el espacio privado, pero no es solamente esto de que hemos contrastado las mujeres, el feminismo en la década del 60 diciendo lo personal es político. Cuando las feministas en los 60 o en los 70 decíamos lo personal es político, lo que queríamos decir es que no es que la política transcurría en ese ámbito público donde había partidos políticos, donde el derecho transcurre, ¿no? La cuestión jurídica transcurre, donde también transcurren construcciones de saberes, como los saberes científicos, como la propia medicina, la psiquiatría y todo aquello que aplicamos en los contextos de salud. Todo eso aparentemente transcurría en un espacio público que estaba monopolizado por una visión del mundo, una visión de sujetos que habían hecho entre sí un acuerdo, ¿no? El famoso contrato social, un acuerdo para compartir ese espacio y para distribuir dónde iban a estar las mujeres y con qué funciones. Las mujeres teníamos en primer lugar que estar en el ámbito del hogar, realizando tareas domésticas y garantizando la legitimidad de los hijos, porque pensemos que el origen del Estado moderno surge al mismo tiempo que el sistema económico capitalista. Por lo tanto, patriarcado y capitalismo se unen en ese origen del Estado para determinar doblemente la vida de las mujeres, determinarla económicamente de un modo en que todavía lo sentimos, esta asignación de tareas de cuidado, de tareas domésticas, primordialmente a las mujeres, tiene dos efectos. Uno, que los varones se sustraigan de esa responsabilidad, pero otro, que es el que verdaderamente me parece un objetivo para el feminismo, es que el Estado se sustraiga de esa responsabilidad. Si las mujeres tenemos que cuidar los hijos, en el momento en que comenzamos a tomar protagonismo en el espacio público, trabajando,
estudiando, siendo profesionales, en la vida política, nos encontramos con un problema en la distribución del tiempo, un problema en lo que significa esta asignación de cuidado como responsabilidad no compartida, no rentada, es un tipo de trabajo que produce, el trabajo reproductivo produce económicamente, pero no es retribuido económicamente. Entonces, lo que ocurre es que el Estado, considerando que todo trabajador neutralizado en masculino viene equipado con una mujer que cuida hijos, el Estado se sustrae también de la responsabilidad de una guardería, de un centro de primera infancia, de espacios de cuidado para personas ancianas, para personas discapacitadas, para personas con problemáticas de salud mental, de adicciones. Todo esto que requiere muchos tiempos de acompañamiento y cuidado, los da para episodios muy críticos, pero no para la vida cotidiana y lo que implica entonces disponer también amorosamente de ese espacio de cuidado. No es solo tiempo, es también una dedicación emocional. Entonces, preocupa que no haya una distribución equitativa en las parejas, cuando son parejas heterosexuales, pero también preocupa que el Estado no tenga institucionalmente el cuidado en el centro de la vida política. Lo personal es político, por un lado, quiere decir, debería la política ocuparse de esto que parece personal. Y también quiere decir, y me parece que las dos cosas son importantes para lo que queremos conversar, quiere decir, esta vida personal, privada, familiar, debería ser una vida amorosa, de contención, de cuidado, de afecto, de empatía, pero muchas veces está atravesada por relaciones de poder, relaciones que muchas veces son opresivas, que muchas veces son de control, que muchas veces son violentas, que muchas veces son de abuso hacia las personas que están en una especie de pirámide de poder donde el varón, cabeza de familia, está en la cúspide, las personas adultas, mujeres y varones, por sobre los niños y las niñas, que además de las diferencias de género tienen una diferencia de edad, lo mismo con las personas ancianas. Entonces, se atraviesan relaciones de poder en ese núcleo aparentemente natural y pletórico de amor, que es la familia, y entonces encontramos que hay muchos modelos de familia y que hay muchas vidas internas de esas familias que también tienen relaciones de poder y por lo tanto son relaciones políticas, porque tienen la cuestión del adultocentrismo y del androcentrismo, es decir, el centro en el presupuesto de que las personas, los sujetos de la vida pública son adultos y por lo tanto todos los demás quedan subordinados, y el supuesto de que el protagonista es masculino y por lo tanto el resto de los géneros, mujeres o diversidades, quedan subordinados, todo esto establece relaciones políticas y de poder. Pero además hay una idea dentro de este surgimiento del Estado moderno acerca de que las mujeres y los niños son propiedad de los varones. La familia se definía antes de la aparición de la familia nuclear, que tiene que ver también con el sistema económico capitalista, porque en el momento en que la producción se hace en una fábrica en la vida pública y la reproducción en la vida privada, ya se elimina un sistema económico que era el sistema de esclavitud. No necesitamos esclavos, necesitamos mano de obra con un salario que haga un contrato laboral, porque había una evolución tecnológica que lo permitía, y en la vida privada entonces la convivencia va a ser solo mujer, varón e hijos, familia nuclear, heterosexual, por supuesto normada, porque ese era el tipo de familia reconocida. Otras convivencias no se reconocían ni siquiera en nuestro país, a pesar de que existían muchos modelos hasta 2010, hasta la ley de matrimonio igualitario. Otros géneros no podían establecer esta pareja. Bueno, cuando se definía la familia en la modernidad, previo a esta familia nuclear, se decía la familia es la propiedad del patriarca. Es decir, el patriarca, cabeza de familia, tenía una propiedad enunciada de esta manera: la mujer, los hijos, los esclavos y la hacienda. Es decir, la presuposición era que el patriarca, cabeza de familia, tenía como propiedad su mujer, sus hijos, sus esclavos, su tierra, sus animales,
sus posesiones, todo en el mismo sentido de patrimonialidad. Pensemos en esto, porque es un aspecto muy importante de la percepción patriarcal del vínculo entre varones y mujeres, una percepción que tiene que ver con que las mujeres les pertenecen y los hijos les pertenecen. ¿Eso qué implica? Implica que muchas veces si esa mujer decide terminar la relación o tiene una relación con otra persona o plantea que quiere prescindir de ese hombre, eso, la reacción va a ser una reacción violenta, sintiendo que lo están enajenando de una propiedad. Y que muchas veces cuando se discute la tenencia de los hijos, se discute diciendo son mis hijos, como si nada pudiera obstaculizar esta posesión, ni siquiera denuncias sobre violencia, denuncias sobre abuso. Y esto es un obstáculo en la justicia enorme, porque la mentalidad patriarcal está distribuida en toda la sociedad, no solo en los varones, también en muchas mujeres. Es decir, que pensar de manera patriarcal o de manera feminista no es una cuestión de hormonas, es una cuestión política, es una cuestión ideológica. Tenemos que romper ese velo inhumano que produce el patriarcado, naturalizando relaciones sociales de opresión. Entonces, muchas veces, ante una situación de violencia denunciada, se dice hay que preservar el vínculo con los hijos, o incluso ante situaciones de abuso se habla de una revinculación para que no pierdan al padre, como si este rol de padre fuera un rol que es natural, y no, obviamente no es un rol natural. El modo en que podríamos definir la familia, en lugar de definirla como la propiedad del patriarca, la mujer, los hijos, los esclavos y la hacienda, podríamos redefinirla pensando que esa familia es el establecimiento de tres vínculos. Un vínculo biológico, que pueden o no coexistir, ¿eh? Un vínculo biológico es de quién soy hijo o hija, quiénes son mis abuelos, quiénes son mis tíos, por el hecho de una reproducción biológica y que tiene que ver con el ADN de cada quien. Un vínculo legal, con quién me casé y por lo tanto ese vínculo es legal, o qué hijos o hijas adopté y ese vínculo es legal. No son vínculos biológicos, son vínculos legales. Esos vínculos legales implican una multiplicidad de otros vínculos. Si me casé, que es un vínculo político jurídico, y establecí este vínculo, que no es un vínculo biológico, pero entonces tengo cuñados, tengo suegras, etcétera, que establecen otro tipo de vincularidad y amplían entonces ese sentido de familia. La familia biológica tiene que ver con la reproducción y con el ADN. La familia, el vínculo legal es el vínculo que tiene que ver con el establecimiento ante el Estado de un tipo de relación y por lo tanto se amplifica ese concepto de familia. Y hay un tercer aspecto, que es el único vínculo que me parece importante, deseable y central en el modelo de familia. El Código Civil tiene como vínculos de filiación la filiación biológica, la filiación por adopción y agrega ahora la filiación por tecnologías reproductivas. En un minuto me voy a referir a eso. Pero me parece que cuando pensamos la familia, tenemos que pensar en un tercer vínculo que es central, que es el vínculo de cuidado, de atención, de afecto, en el que crecen personas y son cuidadas personas que no pueden cuidarse por sí mismas. Por ejemplo, los niños cuando recién nacen, los ancianos, las personas con discapacidad, las personas con algún tipo de dependencia que no pueden cuidarse a sí mismas, son cuidadas, son cobijadas, son queridas, son nutridas, son abrazadas. Es el lugar de descanso, es el lugar donde empáticamente nos anoticiamos de las necesidades de esa otra persona y tratamos de resolverlas colectivamente en esa convivencia. Sin ese vínculo de cuidado, de atención y de afecto, los otros vínculos no construyen familia, la construyen formalmente. Puede haber una familia biológica que no sea el lugar de cuidado, puede haber una familia legal que no sea el espacio de cuidado. Entonces, sin ese espacio de cuidado, no está cumplida la función familiar frente a la sociedad, que es esa función de generar un núcleo propio de convivencia donde estas necesidades muy básicas son satisfechas.
Esto es importante porque cuando pensamos en situaciones de violencia o pensamos en situaciones de abandono, lograr que se vuelva a tener el vínculo con un núcleo familiar, a veces no es la familia biológica ni la familia legal. A veces es el espacio socioafectivo de pertenencia, de vínculo, que puede ser, que puede nutrir a esa persona, puede hacerla sentir querida, protegida, cuidada, y no necesariamente por vínculos formales. Así que quiero que pensemos en esta estructura, porque para mí sigue teniendo una función importante en la familia, pero solo si cumple con este vínculo de cuidado. Si no lo cumple, la formalidad de haber hecho una adopción o tener hijos o hijas biológicos, la formalidad de una pareja que se ha casado o no, bueno, es una formalidad, pero no está cumpliendo la función de una familia. Otro choque con la justicia, porque muchas veces la justicia restituye los vínculos que son los vínculos formales y no busca que se cumpla esa función de cuidado dentro del núcleo de convivencia. Yo dije que en el Código Civil, el último cambio, que fue en el 2015, en el Código Civil, el último cambio, cuando habla de la filiación, o sea, de quién somos hijos o hijas, habla de la filiación biológica, de la filiación por adopción, a los cuales me referí recién, y habla de un tercer modo de filiación, que es por el uso de nuevas tecnologías reproductivas. Eso es porque al haber matrimonio igualitario, es decir, al ser la pareja no necesariamente una pareja heterosexual, sus modos de reproducción obviamente van a estar incluidos dentro del uso de tecnologías reproductivas. Si son dos mujeres, van a necesitar donante de semen, si son dos varones, van a necesitar donante de óvulo y probablemente una donante de la capacidad de gestar, una gestación subrogada. Entonces, lo que va a ocurrir es que ese hijo o hija que provenga de estas tecnologías reproductivas no va a tener el ADN de la pareja. Entonces, era muy importante distinguir esa filiación que tiene que ver con tecnologías reproductivas, con el uso de tecnologías de reproducción humana, era importante distinguirlo de la filiación biológica, porque si se analiza el ADN de ese bebé, ese ADN me dice que es hijo o hija de quienes son los aportantes de gametos. Pero en este caso, esos aportantes de gametos pueden ser donantes y no necesariamente quienes van a cumplir el rol de madre o padre, o madres o padres. Bueno, parte de lo que legisla entonces el código es que puede haber otro tipo de parejas y otro tipo de filiaciones y establece una condición, y es que pueden intervenir varias personas en esta cuestión tecnológica. Recién acabo de mencionar la posibilidad de dos varones, es con la aportación de alguien que aporta óvulos y de una gestación subrogada. Y esto se puede combinar de varias maneras, porque puede haber dos óvulos fecundados por ambos varones y entonces esa gestación subrogada llevar adelante un embarazo y un parto con ambos aportes genéticos de ambos padres. En el caso de las mujeres puede haber el óvulo de una de las mujeres de la pareja inseminado por un aportante de semen, pero que la gestación la lleve el otro miembro, la otra mujer. Entonces las combinaciones técnicas dan lugar a maternidades y paternidades muy diversas con aportes muy diversos. La gestación subrogada todavía no está reglamentada en nuestro país. Hay varios proyectos en el Congreso, pero todavía no está reglamentada. Seguramente vamos a tener algún avance en ese aspecto porque ya hay muchos casos de gestación subrogada, solo que se hacen en el exterior y luego son reconocidos en el país, o se hacen ante un juez o una jueza como un contrato particular. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hacer ese contrato particular? Es importante algo que introduce el Código Civil, y es que
hay un concepto que es el concepto de voluntad procreacional. Es un concepto nuevo. La voluntad procreacional no tiene que ver con las ganas de criar un hijo o una hija. Para eso la adopción es suficiente. Adopto un hijo o una hija, un hije, y lo cuido, lo sostengo, lo acompaño, pues todo lo que implica introducir una familia, darle una familia como contexto. Pero en este caso, la voluntad no está dirigida a cuidar, a criar, es decir, no es la voluntad de maternar o paternar, sino que es la voluntad de tener biológicamente un hijo o una hija. Por eso, voluntad procreacional es distinto que la crianza y no se satisface con la adopción, porque se quiere tener un hijo o una hija propio biológicamente. ¿Qué es lo que dice el código? Y esta es la parte un poco problemática, quiero decir, dada nuestra historia, porque lo que el código dice es que la voluntad procreacional tiene prioridad por sobre la maternidad o la paternidad biológica. Es decir, que si alguien hace aporte de óvulos y ese aporte de óvulos es para alguien que ha pedido esa donación para procrear un hijo o una hija biológicos propios, por ejemplo, para una pareja gay, ese ADN, por supuesto, lo va a tener quien sea el bebé de ese aporte, pero esa persona que ha donado ese óvulo no puede reclamar la maternidad, porque hubo una voluntad procreacional y esa voluntad procreacional entonces tiene prioridad por sobre el ADN que tenga ese bebé. Lo mismo si es una pareja lesbiana que pide un aporte de semen, ese aporte obviamente implica un ADN para esa criatura, pero el ADN, ese varón no puede reclamar la paternidad de ese bebé porque ha habido una voluntad procreacional, un contrato previo que entonces tiene prioridad por sobre la identidad biológica. Esto es lo que dice el código. El código se transforma entonces en una especie de garantía de el resultado de este contrato, que es el contrato de la utilización de nuevas tecnologías reproductivas. Es algo entonces que ha generado algunas rispideces. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay una historia muy siniestra que tiene que ver con la apropiación de bebés, con bebés nacidos en cautiverio, y donde cada vez que se recupera la identidad de ese, ya ahora de personas adultas, porque han pasado 40 años de la dictadura, entonces ya son personas adultas que tienen sus propios hijos, ¿cómo la recuperan? Porque hay un banco de ADN, un banco de datos genéticos que establece entonces la posibilidad de vínculo con parejas, con alguno de los miembros de la pareja que no esté desaparecido o con las abuelas. Ustedes saben que Argentina implementó el índice de abuelidad, un índice de utilización de datos genéticos fabuloso que hace que se pueda certificar entonces con garantías la identidad biológica de esa persona, ya hoy adulta, insisto en esto porque psicológicamente puede implicar montones de situaciones muy complejas. ¿Qué se dice cuando aparece, ¿no? Cuando se recupera un nieto, los nietos recuperados, los nietos reaparecidos? Se dice recuperó su verdadera identidad. Verdadera. Hay un modo de la verdad de la identidad en términos políticos, en términos de nuestra historia, que hace que haya un peso muy importante en la identidad biológica. Las personas que buscan su identidad, o incluso personas adoptadas que quieren saber quiénes son sus verdaderos padres como aportantes biológicos, ese aspecto es un aspecto todavía en nuestra cultura muy fuerte. Entonces, establecer legalmente que las tecnologías reproductivas tienen que garantizar ese resultado de una manera que sea segura para quienes las han utilizado, es una especie de derechos del consumidor, digamos. No se te va a enajenar el resultado porque hay una garantía legal que te protege, y es que tu voluntad procreacional, la voluntad de tener un resultado de algo en lo que no puedo participar de manera directa, que es la reproducción biológica, apelando a la tecnología,
ese resultado va a ser un resultado garantizado. Digo esto porque es otro aspecto que tiene que ver con la maternidad, con la paternidad, con las familias, que también tiene que ver con la cuestión de la patrimonialidad, ¿no? Mi hijo es una manera patrimonial de quedarse con algo que es el resultado de una implementación que tiene que ver con la tecnología. Entonces, por un lado quería mencionar esto, que tiene relación muchas veces con formas de violencia cuando estas formas de patrimonialidad no están aseguradas. Pareciera que todavía los varones esperan, cuando establecen un vínculo, que ese vínculo sea un vínculo que se les asegura que lo que resulta de ese vínculo les pertenece. Y cuando hay un gesto de autonomía, de vida propia, de no acompañar ya la vida en pareja por parte de las mujeres, muchas veces la reacción es una reacción violenta. Otra cosa que quería comentar es la cuestión del binarismo dentro de la sexualidad, ¿no? La presunción de que alguien con cierta genitalidad va a ser asignado como varón o como mujer, y que pensar en asignar como varón o como mujer a un sujeto implica atribuirle un género, cosa que ocurre desde el momento del nacimiento y a veces incluso antes, ¿no? Con la revelación o con los modos de saber, la pregunta, ¿va a ser un nene o va a ser una nena? ¿Por qué se pregunta esto? Se pregunta porque hay una expectativa. ¿Cómo le voy a pintar su habitación? ¿Qué color le voy a comprar de mantita? ¿Qué tipo de juguetes le voy a comprar? Todo lo que implica la lectura de género de esa genitalidad. La genitalidad entonces produce una asignación médica como varón o como mujer según su genitalidad, y esta varón o mujer implica si es varón tiene género masculino, si es mujer tiene género femenino. Esta lectura social de esa genitalidad implica que empiezo a distribuir los nombres, los colores, los juguetes, los libros de cuentos, los personajes, bueno, todo comienza a adquirir una lectura binaria de género. Una cosa en la que tenemos que tener mucha atención es que este binarismo es un binarismo ideológico, porque no todos los cuerpos son cuerpos claramente binarios. Es decir, la idea de que el binarismo de género, varón, femenino, masculino, se basa en el binarismo de los cuerpos, mujer-varón o vagina-pene, esa idea es una idea binaria que nos hace mirar los cuerpos identificándolos o rotulándolos de esa manera, pero hay cuerpos que son difíciles de rotular. Son los cuerpos que llamamos intersexuales, los cuerpos con genitales ambiguos, lo suele referir de esta manera los protocolos médicos, ¿no? Es difícil leer los genitales del bebé, es difícil leer qué quiere decir. Hay algo material, como en la lectura, yo tengo algo material, que son unos trazos, y hago una lectura, una interpretación simbólica de esos trazos, diciendo esto es una palabra, esto es una frase y significa algo. Es decir, hay una materialidad, o el sonido de mi voz es un sonido, pero que es un sonido al que le atribuyo un significado interpretándolo. El cuerpo también tiene una materialidad a la que le atribuyo un significado interpretándola. Interpreto el pene como un cuerpo de varón y por lo tanto un género masculino, interpreto una vagina o una vulva como un cuerpo de mujer y por lo tanto femenino. Y pienso un futuro para ese cuerpo, una manera en que se va a expresar a través de caracteres sexuales secundarios. E incluso imagino para ese cuerpo un modo de atracción heterosexual. Si es un varón va a sentir atracción por una mujer, si es una mujer va a sentir atracción por un varón. Imagino una práctica sexual entre esas dos corporalidades, que es la práctica del coito. E imagino esa práctica como una práctica privilegiada, porque es la que conduce a la reproducción, y todavía la idea de una raíz biológica de la sexualidad que implica que la atracción va a ser una atracción expresada en sexualidad aplicada a la reproducción, es una idea muy fuerte, no es solamente religiosa, es una idea biológicamente muchas veces muy fuerte. ¿Cómo se expresa esto en un hospital, en la atención médica? Bueno, se expresa en que esos cuerpos, que son cuerpos que no están desarrollados claramente los genitales como genitales
de niño o de niña, son cuerpos que muchas veces van a ser intervenidos. En este momento hay ya muchos años de trabajo en derechos humanos con personas intersexuales, organizaciones de personas intersexuales, todo lo que ha significado a fines del siglo XX los derechos de la diversidad de género, de la diversidad sexual, entre otras cosas, también implican estas personas intersexuales que eran intervenidas quirúrgicamente para reformar estéticamente sus genitales para que se pudieran leer como genitales de niño o de niña. Pero entonces, si yo digo que el binarismo de género se basa en el binarismo de los cuerpos, cuando el cuerpo no es binario, cuando el cuerpo tiene esta sexualidad ambigua, cuando en algunos casos hay hermafroditismo, yo tendría que modificar mi teoría binaria de los géneros, incluso mi teoría binaria de los cuerpos. En lugar de eso, es tan fuerte el binarismo que transformo el cuerpo no binario en un cuerpo binario. Lo intervengo de una manera en que estas intervenciones mutilantes e irreversibles son desde el 2013 consideradas por Naciones Unidas como un modo de tortura. Ya no se acepta que un cuerpo pueda ser reformado en función de una estética. Si hay un problema de salud, por supuesto, habrá que intervenir. Pero muchos síndromes intersexuales no interfieren con la salud. Sencillamente son cuerpos diversos, diferentes, y que, por supuesto, van a tener que manifestar otra práctica sexual que no es el coito. ¿Cómo se intervenían esos cuerpos? Se intervenían, por ejemplo, si un niño nacía con un micropene, ese niño, según recuerdo ahora un protocolo médico que analizamos en un congreso de bioética y que después dio lugar a un artículo que escribimos con Mauro Cabral y que les puedo proporcionar si quieren para que puedan leerlo, en ese protocolo decía, un niño con un micropene, o sea, un pene que no va a crecer, inaceptable porque es un pene de un tamaño que no es el tamaño normal, no va a poder orinar parado y penetrar una mujer. Y según este protocolo, esas eran dos funciones muy centrales de la masculinidad. Orinar parado, una cuestión cultural. A algunos les resulta cómodo, a otros no. Y ahora que Messi dijo que él orina sentado, habilitó un montón de varones que con mucha timidez decían que les resultaba más cómodo orinar sentados. Es una cosa absolutamente cultural. Entonces, y penetrar a una mujer es algo que tiene que ver con el deseo, con la orientación y con el tipo de prácticas. Podría incluso ser un varón heterosexual y no penetrar a una mujer. Quiero decir, la idea de que la penetración heterosexual es la única práctica sexual es una idea muy limitada ideológicamente. Entonces, ese varón era transformado en una niña solo porque tenía un micropene, como si otras prácticas sexuales u otros modos de la masculinidad no fueran desarrollables por parte de ese varón. Y esto implicaba no una, sino muchas operaciones, porque implicaba construir una vagina, una neovagina, y construir una neovagina, como señala el protocolo, del tamaño normal para un pene normal en una penetración normal. Eso quería decir que en una bebé, o sea, un niño que va a ser transformado en una niña como bebé, era un tamaño de vagina cuando fuera una niña, cuando fuera una adolescente, cuando fuera una adulta, son muchas operaciones, más el hecho de que es una cavidad que no es una cavidad natural, que no tiene lubricación natural, por lo tanto tiene que permanecer abierta porque de otra manera la apertura no se da naturalmente, no es una cavidad virtual como es la vagina. Entonces, toda la posibilidad, y por supuesto no va a haber reproducción de ese cuerpo. Entonces, ¿por qué queremos garantizarle a alguien que nació con un cuerpo, con un pene, aunque sea un micropene, le queremos garantizar la posibilidad de un coito, como un simulacro que no va a conducir a la reproducción? Bueno, esto se hace todavía. En nuestro país está modificándose este tratamiento de los cuerpos intersexuales, pero ha costado mucho trabajo y mucho tiempo lograr este cambio y ver lo potente que puede ser una ideología de género para producir semejante intervención mutilante, irreversible y cruel
sobre los cuerpos. Entonces, quiero señalar que el binarismo produce varios binarismos, el de identidad, varón-mujer, el de género, género femenino o masculino, y por lo tanto sus expresiones de género, el de orientación sexual, que se piensa polarizado como una orientación heterosexual, el de prácticas sexuales, como si la única práctica sexual fuera el coito. Y además, la idea de que entonces los genitales externos son los que garantizan una identidad sexual, como si no fuera posible una identidad correcta o saludable sin los genitales apropiados. Y hay en la medicina precisamente una intervención como una especie de aduana de los cuerpos para decir cuándo son adecuados o no. El presupuesto de la complementariedad, que hay que construir un pene apropiado para la penetración o una vagina apropiada para ser penetrada, es un presupuesto de complementariedad de los cuerpos que es con una sexualidad heterosexual y coitocéntrica. No toda sexualidad se expresa de esa manera. Por otro lado, la prioridad del destino reproductivo de la sexualidad. Y la idea del destino reproductivo de la sexualidad implica que esa sexualidad, al pensarse como una sexualidad reproductiva, es adultocéntrica. Ni los niños, niñas tienen sexualidad, presuntamente porque no se pueden reproducir hasta su etapa reproductiva, ni las personas que han atravesado ya su etapa reproductiva, particularmente las mujeres, después de la menopausia, tienen sexualidad, porque ya no se pueden reproducir. Entonces, cuando pensamos en sexualidad, pensamos en personas adultas. Miren todas las centralidades que hay, pensando solamente en la atribución de identidades dentro de los cuerpos, cuáles son las presunciones de conducta y cómo podría la medicina, la psicología intervenir, porque esos cuerpos en realidad son cuerpos que están producidos, performados por muchas prácticas biomédicas, tecnológicas, por prácticas terapéuticas, cuando se piensa, bueno, y este niño, esta niña intersex, ¿cómo voy a producir caracteres sexuales secundarios para que tenga un cuerpo apropiado, para que sea leído en la atribución de género como el género que le acabo de asignar, y se lo acabo de asignar porque le modifiqué los genitales? Entonces, esa intervención biomédica, esa intervención química de los cuerpos, hormonal de los cuerpos, las tecnologías reproductivas que se puedan atribuir, las tecnologías terapéuticas, los cuerpos de la reasignación de sexo en los cambios de sexo, y también en los cuerpos con cirugías que se pretenden estéticas o reparadoras, como poner pechos en una persona que quiere tener una expresión de género femenina. Todos estos cuerpos son producidos por muchas de estas tecnologías e intervenciones, y también por las tecnologías de la comunicación. Cuando se enseña educación sexual integral en las escuelas, el tipo de material también es un material que muchas veces es un material binario. Se muestra un cuerpo de una niña y se dice, cuando crezca va a ser una mujer, con este cambio corporal. Se muestra el cuerpo de un niño, cuando crezca va a ser un varón con este cambio corporal. Cambio corporal que tiene que ver con tener pechos o no tenerlos, con la distribución del vello corporal, con el cambio en la voz, con los cambios que pueda tener esa persona entre su niñez y su adultez. Y no se contempla la posibilidad de que esa corporalidad sea una corporalidad que vaya a expresar una feminidad o una masculinidad en un cuerpo que no haya sido asignado como varón o como mujer al comienzo. Es decir, una identidad trans que se comienza a manifestar en la infancia. Ya tenemos muchísimo trabajo con niñeces trans, niñeces que muchas veces se advierten, a veces en la familia, a veces en la escuela. A veces no hay aceptación por parte de la familia sobre el tratamiento que los niños o las niñas piden para ser tratados con un nombre o con una identidad que no se corresponde con la asignada al nacer de acuerdo con su genitalidad. Y muchas veces entonces el modo en que se muestra lo que es propio en la comunicación, lo que es propio de un niño, lo que es propio de una niña, también van performando, van construyendo esa idea de cuerpo apropiado para una identidad. Se piensan entonces los cuerpos de manera binaria,
y lo que encontramos es un choque con corporalidades que no son binarias, con estas corporalidades intersex, pero también con cuerpos que van a ser intervenidos. Por ejemplo, una travesti va a tener una travesti de varón a mujer, va a tener una expresión de género femenina, muchas veces se va a hacer implantes mamarios, muchas veces se va a hacer cirugías para modificar el contorno de su rostro, o en los muslos, en los glúteos. Este tipo de intervenciones van a feminizar su expresión de género corporal. En los casos de varones trans va a ser, probablemente se van a sacar los pechos o los van a vendar para que la lectura de ese cuerpo no sea una lectura feminizante. A veces van a cambiar su genitalidad, a veces no. Tenemos muchos modos de expresar la diversidad de género, y la ley de identidad de género no solo habilita hacer un cambio en el género asignado. Si nací, en mi caso, nací mujer, y si acepto la identidad asignada al nacer de acuerdo con mi genitalidad, seré una mujer cis. Si es un varón y acepta su genitalidad, será un varón cis. Pero en caso de que mi subjetividad me incline por una identificación con el género masculino, o por un género que se traduce en el documento ahora como una X, pero que es una posibilidad de inscribir un género no binario, es decir, no me asignen ni como varón ni como mujer. Este cambio, que es un cambio legal, un cambio no legal, un cambio administrativo que se hace en el registro civil para decir, acepten mi identidad de género autopercibida, es muy importante, porque la autoridad sobre cuál es la identidad de género de esa persona se sale del ámbito biomédico y se sale del ámbito de la justicia. Antes del 2012, que es cuando se vota la ley de identidad de género, cuando se promulga, una persona que quería hacer un cambio de identidad tenía que, primero, patologizar su identidad. Decir, sufro disforia de género. Sufrir una patología de la identidad sexual era lo que le habilitaba a hacer un pedido a la justicia. Si era sencillamente una persona que quería cambiar su género, pero que no era un sufrimiento patológico, eso no le permitía acceder a la justicia. Entonces, primero, evaluación psiquiátrica diciendo, sufre una patología psiquiátrica que es la disforia de género, y por eso es un pedido por el sufrimiento que esta disforia de género o esta patología psiquiátrica implica, hace un pedido a la justicia para hacer un cambio de género. Cuando la persona llega a la justicia, por ejemplo, supongamos que fuera yo y tuviera una vivencia de género masculina, llego a la justicia y digo, subjetivamente, mi vivencia es una vivencia masculina, quiero que me acepten una inscripción como varón, un cambio de identidad como varón, he sido asignada como mujer con este nombre, quiero ser llamada como un hombre con un nombre de varón y reconocida como varón. El juez lo que hacía era poner un perito, es decir, una persona que sabe, que va a asesorar a la justicia. ¿Quiénes saben? Un perito médico y un perito psiquiatra. Saben sobre el cuerpo y el alma, la subjetividad y el hardware, nuestra corporalidad, para ver si biológicamente, físicamente y psicológicamente tenemos derecho a hacer ese pedido de cambio. Entonces, el médico dice, bueno, acá hay un problema hormonal, o acá hay un problema efectivamente que no hemos detectado, o no, la corporalidad es normal, y el psiquiatra dice, bueno, pero cuando era chica jugaba con el mecano y con tuercas, se trepaba a los árboles, competía a ver quién hace pis más lejos, toda cosa propias jugaba al fútbol, todas cosas propias seguramente de lo que se asignaba como identidad masculina. Nunca quiso tener una muñeca, no le quería peinar la cola al pequeño pony. Entonces todo eso es considerado como que rechazo mi identidad de niña, femenina. Esos estereotipos eran los que funcionaban muchas veces para decir se acepta o no se acepta este cambio de identidad. Si estos peritos consideraban que no eran aceptables y el juez, siguiendo esa recomendación, me decía no se acepta, mi voz propia, mi propia percepción subjetiva no valía nada, nada. Es decir, yo no tenía, previo a la ley de identidad de género, ninguna autoridad sobre mi propio género. Si en cambio me decía
que se aceptaba mi cambio de identidad, porque yo daba unos datos que permitían creer que efectivamente yo sufría mucho porque había un desfasaje entre mi corporalidad y mi género vivido como género masculino. Entonces ese cuerpo femenino con un género masculino sufría mucho, me daban el cambio de identidad, el juez me decía, bueno, usted tiene el cambio de identidad, se puede cambiar su nombre, pero ahora me hace un cambio de genitales, porque no se puede tener una identidad masculina sin un cuerpo masculino, o una identidad femenina sin un cuerpo femenino. Entonces había que hacer un cambio de genitales, volver a encolumnar el sexo, el género, presuntamente la orientación sexual, las prácticas sexuales que se consideran siempre coitocéntricas. Entonces, ¿qué pasa con la ley de identidad de género? En primer lugar, lo que pasa es un giro enorme en la autoridad sobre la propia identidad. La identidad, dice la ley de identidad de género, es la identidad autopercibida. No hay juez, no hay perito médico, no hay psiquiatra. Esto es un cambio enorme, porque el poder de la medicina y la psiquiatría por sobre las identidades de género era un poder muy fuerte. Y es un poder que sigue siendo muy fuerte en la vivencia que el sistema médico tiene en relación con los cuerpos y con las subjetividades de quienes se acercan a los centros de salud. Entonces, que esa persona diga, yo soy dueña de mi identidad y decido que es esta, va a ser evaluado, no va a ser solamente aceptado por la medicina y la psiquiatría, va a ser evaluado, porque ese cuerpo va a estar o cerca o lejos de los índices de normalidad que manejen estas disciplinas. Primera cuestión, entonces, la autoridad por sobre la propia identidad. Segunda cuestión muy importante. La ley de identidad de género dice, en su artículo 11, que la persona puede, si lo requiere, por acceso a la salud integral, tener los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que requiera para expresar su identidad. No dice que tiene que ser evaluada antes de tener ese acceso. Si yo quiero hormonarme para tener barba, no dice que me tiene que ver un psicólogo y me tiene que ver un médico y evaluar si yo tengo derecho a esta transformación corporal. Me da la habilitación para acceder gratuitamente por salud integral a la forma que yo quiera de expresar mi genitalidad, la forma que yo quiera de expresar mi expresión de género. Entonces, puedo hacer un cambio en mi genitalidad, puedo hacer un cambio hormonal, puedo no hacer ningún cambio. Puedo ir transcurriendo cambios paulatinamente para ver cómo me siento con mi corporalidad expresando el género, que es el género autopercibido. ¿Qué tipo de corporalidad va a acompañar ese género autopercibido? Puedo ir haciendo una transición, mientras que la ley lo que indicaba, antes de la ley lo que indicaba el juzgado era, si le doy el cambio de identidad, un cambio total, hormonal, quirúrgico, de todo el cuerpo para transformarlo en el equivalente del género autopercibido. Volver a encolumnar esas condiciones de sexo, género, orientación sexual y prácticas sexuales. Me parece que sobre esto, que es una cuestión política, porque es una cuestión de poder y de autoridad, tenemos que seguir reflexionando sobre las prácticas que los centros de salud tienen en relación con las modificaciones corporales. Otro aspecto que puede ser problemático es cuando esas modificaciones corporales se hacen en la infancia, cuando hay infancias trans. ¿Se van a dar bloqueadores de las hormonas para que no desarrolle caracteres sexuales secundarios? Si es un niño que pide ser tratado como niña, en su vestimenta, en su reconocimiento, en su expresión de género, pero en algún momento en la pubertad se va a evaluar, y lo mismo si es una niña que quiere ser tratada como niño, se va a evaluar que el desarrollo de caracteres sexuales secundarios va a desmentir ese género autopercibido que se está acompañando en esa construcción. Y acá vuelvo sobre la cuestión de cómo
de los aspectos performativos de la comunicación, las imágenes que trascienden, el modo de las actividades, las vestimentas, el reconocimiento de lo femenino y lo masculino dentro de los estereotipos vigentes en una sociedad, porque esas corporalidades podrían manifestarse de manera diversa y ser niños o niñas a quienes hay que preguntarles cuál es tu género y cómo querés ser llamada, con qué nombre y con qué pronombre, porque este debería ser el vínculo en general con estas vivencias corporales y no necesariamente decir voy a hormonar este cuerpo para que no se le engrose la voz porque eso no es propio de una niña, para que no tenga pelos en la cara porque esto no es propio de una niña, o en una niña voy a bloquearle el crecimiento de los pechos porque esto no es propio de un niño. Bueno, ¿qué estamos pensando como propio de un niño o una niña? Lo estamos pensando siempre en caracteres binarios y muchas veces ese reclamo surge de los propios niños o niñas para poder ser reconocidos y respetados, porque solo van a ser reconocidos y respetados dentro del estereotipo. Cuanto más fuertes sean los estereotipos, más rigurosos los tratamientos de los cuerpos, más crueles muchas veces, más imperativos los tratamientos sobre esos cuerpos. Debate ético dentro de la comunidad médica, ¿qué se hace con esta hormonación temprana, con estos bloqueadores? Si es razonable o no es razonable producirlos. ¿Qué se hace en el futuro con estas intervenciones quirúrgicas que se soliciten? Muchas veces se solicitan y aún con personas adultas, en el hospital les hacen hacer una evaluación psiquiátrica porque al ser una operación irreversible, a ver si esa persona realmente quiere lo que dice querer. Es decir, son tratados, son tuteladas las personas en relación con su sexualidad, como si el hospital, el centro de salud, tuviera que controlar que esa persona no se salga de la norma. Entonces, quiero decir que esta cuestión de los estereotipos sobre lo femenino y lo masculino, y sobre todo el estereotipo binario sobre los cuerpos y sobre los géneros, tienen muchas veces efectos sobre la vida cotidiana en un centro de salud que violentan el aspecto normativo. El aspecto normativo es que las propias personas tienen autoridad sobre su género y que tienen autoridad sobre las modificaciones corporales en relación con el cuerpo que va a acompañar esa identidad de género. Entonces hay que construir instrumentos teóricos, legales, transformadores de ese proceso de construcción sobre los cuerpos, más respetuosos de las identidades, más en el contexto de los derechos humanos sobre la corporalidad, de manera de tener igualdad ciudadana, sencillamente igualdad frente a los derechos de quienes necesitan y quienes no modificar sus corporalidades. Como feminista, hay dos aspectos que me gustaría señalar. Uno es que esta visión patriarcal sobre las corporalidades no solo hace mella sobre las mujeres, también violenta la construcción de identidad de los varones. Quiero leer un texto de un libro de Virginia Despentes que se llama Teoría King Kong. Recomiendo, es muy disruptivo, es muy chocante para quienes no han tenido lecturas vinculadas con cuestiones feministas. Es un tipo de feminismo muy luchador, muy afirmativo. Y ahí dice, Virginia Despentes dice en relación con la masculinidad algo que me parece relevante, y se los voy a leer de un textito que tengo acá. Dice: la virilidad tradicional es una maquinaria tan mutiladora como lo es la asignación a la feminidad. ¿Qué es lo que se exige ser un hombre de verdad? Reprimir sus emociones, acallar su sensibilidad, avergonzarse de su delicadeza, de su vulnerabilidad, abandonar la infancia brutal y definitivamente. Los hombres niños no están de moda. No saber pedir ayuda. Tener que ser valiente incluso si no tienen ganas. Valorar la fuerza, sea cual sea su carácter. Mostrar la agresividad. Tener un acceso restringido a la paternidad.
tener éxito socialmente para poder pagarse las mejores mujeres, tener miedo de su homosexualidad, porque un hombre, uno de verdad, no debe ser penetrado, no jugar a las muñecas cuando se es pequeño, contentarse con los coches y las pistolas de plástico, aunque sean feas, no cuidar demasiado su cuerpo, someterse a la brutalidad de otros hombres sin quejarse. Está hablando del camino de la educación emocional de los varones y del modo en que se constituyen los roles. Las feministas hemos trabajado mucho la construcción de ese rol femenino subordinado, obediente, dependiente, vulnerable, tratando de modificar esa intervención de nuestro cuerpo en lo público, de nuestra identidad en lo público. Más tardíamente hemos pensado en esta cuestión de que la masculinidad también es un proceso con una producción, que no solo, como decía Simone de Beauvoir, una mujer no nace sino que llega a serlo, sino que un varón tampoco nace con una masculinidad dibujada instintivamente. Aprende a ser varón en el colectivo de varones, que es muchas veces un colectivo violento y disciplinador, con mucho control sobre sus pares. Entonces, cuando un varón se sale de la línea de la masculinidad preponderante, hegemónica, va a ser castigado o va a ser reprendido. Cuando un varón quiere renunciar a un privilegio, va a ser condenado por el resto de los varones, porque todos quieren mantener ese privilegio. Doy como ejemplo el consumo de prostitución. Hay todo un movimiento de masculinidades no patriarcales desde prácticamente fines del siglo XX, en este momento muy activo, institucionalizado, inclusive con programas sobre masculinidades, con talleres sobre masculinidades, que tratan de incidir en estos modos que no solo son modos de construcción de crueldad hacia las mujeres, son muchas veces modos internos de construcción de crueldad entre pares. Entonces, por un lado, me parece importante reflexionar acerca de que estas construcciones binarias no solo son crueles con las mujeres y con quienes no aceptan el binario, también son crueles con el tipo de masculinidad que se produce y resulta en una masculinidad violenta y en una sociedad violenta. Lo otro que quiero decir es que ni todos los varones son iguales, ni todas las mujeres somos iguales. Eso es una obviedad, pero no siempre lo tomamos en cuenta. Entonces, ese estereotipo sobre lo femenino y lo masculino muchas veces no tiene en cuenta que estamos atravesadas, atravesados, atravesades por muchísimas otras formas de opresión, además de la opresión de género. Es decir, el feminismo se tiene que ocupar de la opresión de género porque hay relaciones desiguales de género, y esto sería objeto de otra clase o de otra reunión para señalar todos los indicadores de desigualdad de género que hay, no solo entre varones y mujeres, sino entre identidades cis e identidades trans. Montones de indicadores sociales de desigualdad, pero no solo hay opresión de género. Hay opresión de clase, hay varones ricos y varones pobres, hay mujeres ricas y varones pobres. Si yo tengo que analizar la relación de poder de una mujer rica y un varón pobre, esa relación no va a ser una relación absoluta de dominación de lo masculino sobre lo femenino, porque hay una relación de clase además de género. Hay una relación entre las etnias, una persona blanca en relación con una persona negra o una persona indígena, personas a las que en el activismo se llaman marrones, migrantes de países latinoamericanos. Bueno, eso también produce una jerarquía, el color de piel, los rasgos étnicos, produce una jerarquía el tener educación o no tenerla, el ser una persona ilustrada o no tenerla, produce una jerarquía ser migrante en relación con quienes no son migrantes, produce una jerarquía la edad, mencioné antes la edad adulta, por sobre los niños o las niñas o las vejeces. Todo esto entonces implica que hay dos agendas de intervención diferentes que analizar. Una es la agenda de género, donde vamos a decir, bueno, si vamos a ejercer la profesión dentro del ámbito de salud, con una perspectiva de género, vamos a prestar atención a la desigualdad entre varones y mujeres y vamos a pretender que el Estado tenga intervenciones para generar políticas públicas transversales para promover la equidad, políticas de justicia, políticas específicas para promover la equidad de género. Pero en el feminismo que me interesa practicar,
no solamente vamos a tener una agenda de género, promuevo que haya una agenda feminista. Una agenda feminista va a afectar la vida de varones y de mujeres, va a promover equidades difíciles de lograr porque implica romper con la naturalización, no solo de las jerarquías de género, sino de otras opresiones que son múltiples, que están entrecruzadas, que tienen que ver con género, clase, raza, etnia, edad, capacidad en relación con las personas discapacitadas, etc. Entonces tengo que hacer una construcción muy compleja, por un lado transversal, porque toda mi práctica tiene que estar atravesada por esa visión feminista y no solo de género, transversalmente, pero también interseccionalmente. Interseccional quiere decir que voy a cruzar enfoque de género con el enfoque de diversidad cultural, de diversidad etaria, de discapacidad, de cuestiones vinculadas con la identidad, con el color de piel, etc. Y esto lo tengo que hacer en el tratamiento cotidiano, no solamente de las cuestiones de salud, sino de todo tipo de cuestiones en el trato digno, en el respeto. ¿Esto por qué implica un trabajo, algo muy trabajoso, pero que es necesario tener en mente? Porque yo tengo que registrar muchos más datos que los que habitualmente se registran en un centro de salud. Yo tengo que saber, por ejemplo, si ese varón es un varón que trabaja o está desocupado. Y eso porque incide en su subjetividad, de una manera en que en una mujer no incide tanto en su subjetividad. Este es uno de los casos de violencia más comunes. Y es que cuando una mujer pierde su trabajo y no puede sostener a sus hijos y no se puede sostener ella, tiene un problema gravísimo en su vida, pero es un problema económico. Cuando un varón, con el estereotipo de que el varón tiene que ser el proveedor, pierde su trabajo y su capacidad de proveer económicamente, siente que está vulnerada su identidad de género, su masculinidad. No solo que tiene un problema económico, tiene un problema de desestructuración de su propia identidad, y la manera de restaurar esa identidad muchas veces tiene que ver con una restauración mediante la violencia, la prepotencia, el abuso, una restauración machista de algo que es una enorme vulnerabilidad de su construcción alrededor de lo económico, alrededor del trabajo y alrededor del rol de proveedor que los varones no tienen hace décadas. Hace décadas que las mujeres trabajamos y sostenemos conjuntamente la vida en común. Sin embargo, el estereotipo del varón que con el dinero muestra poder es un estereotipo que sigue funcionando. Entonces, tenemos que pensar que cuando hacemos una historia clínica, tomamos los datos de esa persona, tenemos que fijarnos interseccionalmente en muchos datos que pueden ser relevantes para la reconstrucción de lo que significa la salud, de lo que significa, en todo caso, los parámetros de normalidad, de cómo están funcionando los estereotipos. Tengo que prestar atención a esa complejidad, tengo que tener una historia médica mucho más compleja que lo que habitualmente tengo cuando se presenta ante mí una persona y consigno es varón o es mujer, su edad, su peso y su talla. Tengo que estar pensando entonces en otro tipo de datos que hacen mucho más sensible, mucho más activo el papel de quienes son proveedores o proveedoras de salud. Bueno, estas inquietudes eran las que quería dejarles hoy y espero que sean la fuente de una reflexión rica para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Diana. La verdad que sumamente interesante estos cruces interseccionales que traes y estos debates que nos tenemos que ir dando, no solo los funcionarios públicos de las distintas áreas, sino nosotros como personas aquí en el mundo, ¿no? En un mundo que en búsqueda de garantizar derechos humanos para todos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ojalá que nos podamos volver a encontrar en estas capacitaciones. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Diana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.